Buenas tardes, profe Anderson. Le muestro brevemente el proceso del diseño que utilicé para el prototipo. Con sinceridad, el modelo la tomé base a la referencia de una página web que era Chipup. Entonces era como armar el diseño, entonces el ensamblaje. Básicamente lo que yo hice fue rediseñarlo para poder hacer el movimiento del dedo. Eh, lo cual yo tomé como tal el diseño y los gráficos, porque básicamente no venía como tal completo con las gráficas eh, de WG, se pudo armar cada componente, sino que al hacer las restricciones se tomaron las mismas restricciones que habían ahí. Eh, en el modelo lo que hice fue adaptar la estructura de mi mano como tal adapté la estructura de mi mano y construí como lo que coincide y lo que en medidas originales, o sea, como para poder hacer la construcción de los dedos, no pude hacer como tal con la referencia que tenía en GitHub, sino que yo básicamente lo que hice fue construir como partes del diseño. Entonces, puedo ver una breve construcción, diseño. Entonces, como tal, lo que hice acá, que fueron todas estas restricciones, básicamente estas restricciones las saqué de GitHub. Eh, Gracias a todas estas restricciones como tal, solo había que eliminar una, que era la restricción que no dejaba mover como tal el dedo. Eh, de resto, todas las restricciones eran para el ensamblaje del dedo, o sea, si yo eliminaba una restricción de esas, se me estaba desarmando como tal los componentes. Eh, yo lo que hice fue reutilizar y rediseñar la mano como tal. Eh, Como tal, voy a mostrarle breves piezas como esta, mire, esta. Entonces lo que hice fue como eliminar una restricción porque gracias a todas las restricciones que yo hice, eh, hubo un comportamiento de bloqueo. Entonces gracias a eso no se podía hacer el movimiento del dedo. De igual forma, usted dirá, no, pero ¿por qué le puso Z unos nombres ahí tan extraños? No, es que yo lo que hice fue sacar esas restricciones y básicamente no le cambié el nombre ni nada. Yo me llevé las restricciones que estaban en GitHub y las puse así. Obviamente, con sinceridad, yo no las saqué de... Yo estas restricciones, yo no le puse ese nombre, ¿no? Eso ya venían con el nombre completo. Eh, Como tal, voy a mostrar evidencias del diseño. Entonces, tengo evidencias del diseño donde yo empecé a armar piezas por piezas, porque es que como tal el diseño no me estaba funcionando, porque es que los dedos, como yo le estaba explicando en Gmail, los dedos como tal eran demasiado grandes para el esqueleto. Entonces a mí me tocó rediseñar el esqueleto completo y hacer el diseño como tal de la mano. Entonces cada pieza, cada pieza de estas las rediseñé yo. Eh, Podemos mirar a ver si abro unas piezas. Abrir, abrir una pieza. A ver en los escritorios. Proyecto final. Entonces abramos como tal estas piezas porque es que yo aparte de todo las tengo en WG donde podemos ver las medidas. O sea, esta como tal es la medida del brazo, ¿cierto? Pero
acá yo saqué varias medidas que eran como el rediseño que yo estaba haciendo. Este como tal era el esqueleto del brazo. Entonces ese esqueleto del dedo era como un soporte para que el dedo tuviera el giro. Entonces gracias a este soporte desde este punto a este punto yo le tenía una restricción y como eran como tres restricciones en este punto, eso no dejaba mover el dedo. Obviamente esas restricciones, como le expliqué anteriormente, las saqué de una Jeep App y por eso se vinieron con el nombre. Eh, como tal, el diseño y el dibujo sí lo hice yo, como el componente, el color, los dedos, las gráficas, como armar como tal este segmento. Pero como ya las restricciones yo me había encartado, porque la verdad me veía encartado como hacer restricción en cada dedo, yo lo que hice fue buscar unas restricciones, un modelo de restricciones y ahí poder mirar a ver si me funcionaba. Pero gracias a esas restricciones como que el brazo no se me movía completamente bien. Entonces hubo restricciones que me bloquearon como tal el movimiento del brazo. Entonces yo lo que hice fue hacer como una unión y en esa unión hacer como un dibujo de que los dedos se mostraran así de una manera exacta. Entonces acá se ve como tal los dibujos. No, este no. Este dibujo como tal sí vino desde este esquelético del dedo que estaba como en la parte de la falange. Este sí vino desde Jeep Up porque es que como tal el rediseño de este era un poquito pequeño, entonces yo lo amplié, pero como lo puse en WG, acá se me comportó de varias maneras porque es que el diseño tiene como cilindros, tiene muchas cosas de medición, entonces al tener tanto se, se sobresuturó, entonces por eso se ven así. Entonces, como tal, estos diseños, estas hojas que yo tengo acá, son de donde yo empecé. Este es el esqueleto, el que yo decía que no coincidía con las falanges, con los dedos. Entonces ese esqueleto me tocó rediseñarlo, como volverlo más chico. Este es como tal la tapa del esqueleto, que la tapa como claro, como yo volví más chico el esqueleto, esta tapa lo que me tocó hacer es como rediseñarla y volverla un poquito más chica porque es que como tal no entraban en las falanges. Las falanges son las que tienen las restricciones, estas las falanges. Este es el dedo, este es el dedo, este es este es un diseño que yo hice de, del círculo de una gema del infinito para poder hacer el diseño y pegarlo al brazo, digo a la mano. Entonces este diseño lo saqué directamente de... Este también lo hice yo. Este diseño fue como tal ¿cómo decirle? Cuando hicimos el parcial teníamos que diseñar un brazo que cogiera una masa de tantos kilos, algo así, como una polea. Entonces yo lo que hice acá fue como hacer lo mismo pero para el dedo. Entonces en cada falange se diseñó uno parecido, sino que cada falange y cada dedo tenía sus dimensiones. Entonces al tener sus dimensiones yo lo que hice fue reutilizar este diseño y solo fue mover lo más pequeño, más grande o reducirle el diámetro como tal. Este también se lo diseñé yo de una manera muy fácil porque solo era un cilindro, entonces solo le puse un radio, le hice una inserción eh, y lo que hice fue como hacer una ampliación del sólido y listo, y así quedó el radio como tal. Eh, este fue como tal los diámetros que yo utilicé en este diseño y este diseño era para tener los tubitos de cada falange. O sea, este diseño es como el tubito de cada falange. Entonces, este era como la parte del medio del dedo. Y esto era lo que cubría como tal el dedo y para que se viera como parecido algo a un dedo. Entonces me hago entender, entonces esto es como la parte media del dedo, es como la falange media, sino que esta es la cobertura.
este es un motorcito que se hizo, que también lo hice yo, sino que este motorcito venía ya como en la página que usted nos mandó, entonces venía como así estructurado. Entonces yo lo que hice fue coger estas cosas, estos diámetros, y hacerlo como tal en AutoCAD. Entonces este motorcito lo que hacía era como venía internamente en el dedo, entonces este era lo que se conectaba desde la planta del dedo, de la planta de la mano, perdón, y se conectaba directamente al dedo. Entonces este motorcito tenía unas restricciones que tampoco dejaba mover el dedo, entonces recuerdo que esas restricciones todas las saqué de Jeep App, entonces gracias a como yo me había encartado, yo ya tenía todo armado, yo me había encartado como con el ensamblaje, porque el ensamblaje ya lo tenía, pero me había encartado como con las restricciones, porque claro, había que hacer una restricción para que el dedo no girara completamente en un ángulo de 360 grados. Entonces, claro, cada restricción, cada movimiento de la palma, entonces yo lo que hacía era como buscar restricciones. Este es como una argollita, como para proteger el tornillo. Entonces lo que hice fue, cuando se le puso la tuerca o el tornillo, entonces se le hizo una arandelita para así hacer un movimiento y tener un mejor rango de movimiento y para que el diseño estuviera como más profesional. Esta argollita también la hice yo y esta es la mano completa, sino que esta es la mano sin las medidas, porque si yo ponía las medidas me quedaba sobre suturado, como le decía anteriormente. Eh, como tal, mm, como tal, estas son las dimensiones de los dedos. Entonces, esta es una dimensión del dedo medio, pero cada uno tenía dimensiones diferentes, porque obviamente en la forma humana y para que se pareciera más a la forma real, yo lo que hice fue minimizar estas dimensiones. Y también lo que hice fue, a minimizar las dimensiones, tenía que encajarlos en la estructura, en esta estructura. Entonces cuando yo minimizaba las dimensiones en la estructura como tal no me cabía. Entonces yo como tal lo que hice fue como hacer cada dimensión, pero obviamente yo todo eso, el diseño como tal, lo saqué de Jeep App, o sea, yo ese diseño lo vi ahí, como tal, así reflejado como lo estoy mostrando, y lo que hice fue como montarlo y hacer el diseño en AutoCAD. Eh, la mano real tenía otra forma, como tal, la estaba buscando, entonces lo que hice fue cambiarles el grosor, como les expliqué anteriormente, y la estabilidad. Esta estructura como tal la fabriqué yo, esta estructura. Entonces, toda esta estructura del brazo como tal con estas dimensiones la fabriqué yo. Solo que hubo una interferencia con las restricciones, porque a tener esas restricciones no se podía como tal movimiento. Entonces lo que hice fue como quitarle las restricciones y el diseño y todo esto lo hice yo y básicamente las dimensiones también. Entonces yo lo que hice fue como adaptar cada cilindro a este septoesqueleto. Entonces yo en este momento le voy a mandar cualquier archivo editable, capturas y evidencias de que como tal del diseño que yo hice. Eh, como tal, esta parte del WG yo se lo había puesto en la presentación, incluso en clase expliqué que a mí me tocó sacar este diseño y armarlo nuevamente porque como tal tenía una dimensión diferente al esqueleto que yo tenía ya diseñado. Entonces
fue cambiar como tal los dedos, sino no cambiarlos, sino que minimizarlos y me guié más o menos con estos WG, con estos planos. Entonces también puedo mandarle las fechas de la creación. Entonces voy a mirar a ver si es posible mandar las fechas. Eh, Acá, pues el problema es que no es que yo use algo de internet, el problema es que como tal le mostré el diseño, pero parece como fue sacado una parte de allá y con esas restricciones, entonces claro, entiendo que pensó que como tal yo no diseñé nada y lo que hice fue copiar y pegar y ya, no. Claro, yo saqué unas partes porque como tal el tiempo no me daba, entonces lo que hice fue como rediseñarlo, o sea, tener un modelo a seguir. Entonces claro, obviamente le modifiqué cosas porque obviamente el modelo no venía completo. Entonces yo tenía que rediseñar el esqueleto. Incluso yo quería como, le hice un hueco acá y yo quería como hacer como un antebrazo y un brazo para poder así hacer también unas restricciones ahí, sino que cuando yo ya tenía todo este completo, al hacer el antebrazo, no me dio el tiempo, pero aún así traté de avanzar lo más posible. Y listo, profe, ahorita le muestro capturas de cada diseño, le muestro pruebas de lo que yo diseñé.